Santos y santas de Dios, sin más rollo por el momento, pónganse de pie. Muy bien, aparte de la parroquia de Cristo Rey, ¿qué otras parroquias están presentes? ¿Cuál más? San Martín de Porres con el padre Roberto y acá el padre Marcos. ¿Quién más? El padre también Natanael, ¿no? Por ahí hay un integrante. Ah, perfecto, muy bien. Ayúdame con la oración inicial de este día. Sin miedo y sin temor. Señor, le damos gracias por permitirnos estar aquí, por permitirnos ser parte de este grupo, de aprender cada día, para llevar las cosas a nuestras comunidades, porque nos permite entender un poquito de tu palabra, conocerla y darla a conocer a través de nuestras actividades. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que podamos retener lo que vamos a aprender hoy, para que lo podamos poner en práctica y para poder continuar en este camino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. y a papá y San Madre nuestra, San María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Les avisaron que hay examen? ¡Bárbaros! Bien, vamos a iniciar tema número 17, que es propiamente la tercera persona de la Santísima Trinidad. La presencia de la tercera persona en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Desde sus orígenes, desde el momento de Pentecostés, pero también hacia nuestros días. Y es importante reconocer que el Espíritu Santo es un don que se nos da por el hecho de ser bautizados, por el hecho de ser hijos de Dios. Es importante saberlo, que ya lo tenemos, pero también es importante saber que hay que dejarlo actuar en nuestra vida. Es importante reconocer que es la manera en que Dios acompaña la vida de sus hijos. Es la manera en que Dios va manifestando su amor y su misericordia. Y por eso es importante que podamos comprender cuál es el papel de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? No para desmayarnos y caernos y convulsionarnos, sino para pedirle su presencia en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Creo que está muy claro el tema, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra vida sea verdaderamente el reflejo de la presencia real de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros semejantes. Así de sencillo, ¿no? Ya lo saben, ¿para qué les digo más? Vamos a la página número 105. Parroquia de San Francisco, alguno, ayúdeme con el texto que viene ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, que es el segundo texto de la Sagrada Escritura. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios. Bien, el texto que hemos escuchado, que corresponde a Hechos de los Apóstoles, está haciendo referencia al momento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Es importante tener muy presente en qué texto se nos habla con claridad sobre la venida del Espíritu Santo desde sus inicios. Es importante que tengamos presente que es un libro histórico, ¿de acuerdo? Eso lo vieron conmigo en algún momento. Y es importante para que podamos tener el antecedente en que el Espíritu Santo viene actuando a lo largo de la historia de la salvación hasta nuestros días. Es decir, nada se hace que no sea por voluntad de Dios. Y lo vamos a comprender en este primer capítulo. Nada se hace sin la voluntad de Dios. El Espíritu Santo viene a los apóstoles y viene hasta nuestros días con la intención de que hagamos cumplir la voluntad del Padre. Creo que eso está más que claro, ¿no? Para comprender cuál es la finalidad. Ya desde la parte bonita que aprendimos en el catecismo, y lo hablo como la parte bonita, sin quitarle el sentido o la esencia real de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Que decimos que el Espíritu Santo emana entre el amor del Padre y el Hijo. El fruto de ese amor da como presencia al Espíritu Santo que se envía a la vida de la iglesia para acompañar en ese mismo amor la salvación de las almas. Y por eso lo vamos a entender ya desde su esencia como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo que acompaña la vida de los fieles para que cumplan la voluntad del Padre. Que en palabras más sencillas, dar continuidad a la misión de los apóstoles. ¿Cuál es la misión de los apóstoles? Extender el reino de los cielos, anunciar el reino de los cielos. Por eso les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura de la tierra, bautizándolas del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Damos continuidad desde nuestra vocación cristiana al envío de los apóstoles. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces no significa que es para desmayarme, ¿verdad? O ponerme a dar vueltas, sino para entender lo que verdaderamente Dios busca con nuestra vida. Ojo, echando mano de nuestros dones y carismas que Dios ha puesto en la vida de la iglesia, en la vida de sus hijos. ¡Salud! Ustedes no se quiten el cubrebocas, ¿eh? Vamos al número 1. Si nos habla el número 1 sobre el tema de Pentecostés y la plenitud de la Pascua, significa que no solamente va a hablar sobre la Pascua del Señor, sino va a hablar sobre nuestra Pascua también de resurrección. Si el Espíritu Santo desciende a la vida de los apóstoles, viene a nuestra vida, tiene como finalidad que anunciemos el reino para llegar al conocimiento de Dios y podernos salvar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que podamos también participar del misterio pascual de Cristo. ¿Cuál es? Pasión, muerte, para alcanzar los bienes del cielo, para retornar a la casa paterna, necesitamos vivir la experiencia del misterio pascual de Cristo. Y si hablamos que Cristo celebra la Pascua, el vencimiento de la muerte a la vida, ¿a qué nos llama a nosotros?
¿Pasar de la muerte a qué? ¿Qué va a pasar con nosotros al final de los días? Vas a colgar los tenis, sí, vas a participar de la muerte de Cristo, pero después de la muerte habrás de participar. Esto significa el paso de la muerte a la vida eterna, la vida en Dios, ya no vida temporal, sino la vida en Dios. Esto significa celebrar la Pascua con Cristo. Esto buscará para toda la vida de los bautizados. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda de la parroquia de San Martín a leer esos puntos? Ánimo, sin miedo. Jesús, en cuanto un hombre sufrió la muerte, luego la otra primero, perdón. No, está bien, Madre Santa, son nada más los 3 puntos. Jesús, en cuanto un hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso significa la Pascua de Jesús, volver a la vida, ojo, pero en Dios. Volver a la vida eterna, retornar a la casa paterna. ¿Qué se nos invita como bautizados al final de nuestro día? Retornar a la casa paterna. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir para retornar a la casa paterna? Seguir los pasos de Cristo en su pasión, en su muerte. Entonces, ¿tenemos la certeza de morir? Sí. ¿La certeza de colgar los tenis? Sí. Perdónenme. Bueno, pero tenemos la certeza también que Cristo nos da de participar de su gloriosa. Vamos al segundo punto. No se emocionen por el colgar los tenis, que todavía les falta. Después de su resurrección, Jesús, este Espíritu, derrama en la plenitud sobre los apóstoles y sobre los que estaban con ellos. Ok. El Espíritu Santo se derrama sobre ellos para darle continuidad a la misión salvadora. Ya les leía o les decía hace rato el texto sagrado. Vayan por todo el mundo y prediquen y bautícenlos en el nombre de... ¿Qué significa? Que los van a hacer continuadores a ellos también de esta obra de salvación. ¿De acuerdo? Por eso se nos habla que los bautizados, ustedes, agentes de evangelización, son continuadores de este mensaje de salvación para las realidades pastorales donde se encuentran. Es ahí donde Dios nos pone para anunciar el reino de Dios. Por eso la iglesia se habla en un lenguaje constante que es misionera. ¿Por qué? Porque misiona en la nación, en la tierra, en el lugar donde Dios nos pone. ¿Qué vamos a misionar? Pues el lugar donde el Señor nos pide ser fermento para la vida de los creyentes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Cristo muerto. Cristo muerto y resucitado, saltó a la diestra del Padre. Acaba su obra derramando el Espíritu. Ok. ¿Dios quiere de nosotros la salvación o la condenación? La salvación. Cuando Dios nos llama para retornar a la casa paterna, significa que nos está proponiendo la salvación misma, ¿no? Pero para retornar o para participar de la salvación misma, nos da el don del Espíritu Santo, es decir, su luz, su guía, su presencia, para podernos iluminar el camino desde ahora y así verdaderamente en ese camino retornar a la casa del Padre, cumplir la voluntad del Padre. A veces nos quedamos con la idea tan vaga de decir, voy a cumplir la voluntad del Padre, portarme bien. A ver, no, espérate. Eso es parte de alcanzar la santidad. Cumplir la voluntad del Padre es llegar al conocimiento de la verdad y alcanzar la santificación. Lo dice el texto sagrado. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Dice Jesús, que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. ¿Cuál es uno de los dones
que nos ayuda a interpretar la verdad, el entendimiento y la sabiduría, ¿no? Dones del Espíritu Santo, dones que Dios da para la vida de los creyentes, para poder verdaderamente encontrar un conocimiento correcto y alcanzar la vida eterna. ¿Estamos bien por ahí? Por eso es importante que vivamos una doctrina sana y tengamos claridad de nuestra doctrina. ¿Por qué se nos envía al Cefalae o a otros cursos de formación? Porque eso es lo que buscan en nosotros, conocer verdaderamente nuestra doctrina y transmitir una doctrina correcta a nuestros hermanos bautizados. ¿De acuerdo? Y es aquí donde se van depurando solo las emociones, y es aquí donde se van depurando a veces las piadosidades que más que ayudarnos a vivir verdaderamente una cercanía con Dios, nos alejan. Ojo, no estoy demeritando la devoción que viven nuestros pueblos y culturas, lo enriquece, pero a veces nos quedamos más en la piedad que en la doctrina, ¿de acuerdo? Y eso hace que perdamos el camino. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Pentecostés es la plenitud de la Pascua, coronamiento de su obra. Perfecto. Pentecostés, Cristo, después de resucitar y 50 días después, ojo, les dice, me voy al Padre, ¿verdad? Pero les envío al Espíritu Santo Consolador, que los acompañará en esta misión que pongo en sus manos. ¿De acuerdo? Y les dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los días o de los tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a comprenderlo desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Donde ha estado la presencia del Padre, ha estado la presencia y del... Significa la presencia del Dios uno y trino ha estado siempre presente en la vida de la iglesia. Donde esté el Espíritu Santo, estará también ¿quién? ¿Y quién más? ¿De acuerdo? Esto es dogma de fe. Esto es profesión de fe. ¿De acuerdo? Parte de los pilares de nuestra doctrina católica. Y tenemos que comprenderlo de esta manera. Jesús dice, envío al Espíritu Santo para que los ilumine. Envío al Espíritu Santo para que los fortalezca. Porque a veces pensamos que cuando vamos a hablar de Dios, tenemos que hablar según nuestro criterio, según nuestros pensamientos y a veces hasta nuestras emociones. Cuando simplemente lo que Dios te pide es ser instrumento de Él para transmitir lo que Él te está dando a conocer. ¿De acuerdo? No tienes que inventar el hilo negro. Ya Cristo reveló la voluntad del Padre y eso es lo único que hay que transmitir y que el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos lo ha venido haciendo. ¿De acuerdo? Simplemente transmite una doctrina de fe correcta y sana. Y estamos del otro lado, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a la fiesta de Pentecostés. ¿Alguien de la parroquia de Cristo Rey? Omar, por favor. La fiesta de Pentecostés era una de las tres grandes festividades del Antiguo Testamento, en las que los judíos iban en peregrinación a Jerusalén. Continuamos. En sus orígenes, celebraba la recolección o siega de la cosecha. Se le llamaba la fiesta de las semanas, pues se hacía 7 semanas después de la Pascua. Significó el aniversario de la alianza. Durante la celebración de esa fiesta heterotestamentaria, se realiza la efusión plena del Espíritu Santo en la primera comunidad de seguidores de Jesús. Vamos a quedarnos ahí.
Quédense con la idea de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Quiénes son apóstoles al día de hoy? Y todos los bautizados, ¿de acuerdo? La iglesia, la esposa de Cristo, ¿de acuerdo? O el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Todo eso yo sé que ya lo saben y de memoria casi me lo podrían explicar, pero es importante que lo vayamos comprendiendo. Presencia de Dios ha estado siempre desde el Antiguo Testamento. Y aunque no se manifieste propiamente la expresión Espíritu Santo, sí se habla sobre el Espíritu de Dios, sí se habla sobre la presencia de Dios en el pueblo escogido, en el pueblo de Israel. Recuerden que en el Antiguo Testamento se celebraba ya una Pascua. La Pascua es un gozo, es una fiesta para la humanidad. En la Pascua del Antiguo Testamento, ¿qué se celebraba? Esa es pregunta casi de kinder. ¿Qué celebraban en el Antiguo Testamento? La liberación del pueblo de Israel, ¿de qué? De la esclavitud de Egipto, que estaban bajo el dominio ¿de quién? De los egipcios, del faraón de Egipto, ¿de acuerdo? Cada que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, el mismo Jesús, nuestro Señor, celebraba la Pascua, estaba haciendo en relación a la liberación del pueblo de Israel. Es la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Es ABC de nuestra cultura católica. Hoy en día en Cristo no, pero en el Antiguo Testamento, ¿qué significa? Paso de la esclavitud, pero la palabra Pascua significa paso, tal cual, paso de la esclavitud a la liberación, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos al Nuevo Testamento que nos decían aquí. ¿Qué significa Pascua en el Nuevo Testamento? Paso de la vida a la muerte. A ver, no, piensen lo que me están diciendo, ¿eh? Paso de la muerte a la Ah, diferente. El paso de Cristo, Cristo que vence la muerte a la vida en Dios, a la resurrección. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Entonces, Pascua para la vida de los creyentes no podría ser un momento de tristeza, sino tendría que ser un momento de gozo, de alegría, de santificación. Podríamos vivir en nuestros días, en la vida terrena, en la vida temporal, Pascuas, aparte del calendario litúrgico, no me vayan a salir con eso. ¿Podemos vivir una Pascua o hacer referencia a la Pascua de Jesús? Ok, denme un ejemplo porque nada me dicen que sí. ¿Cuál es? Pues salir del pecado y de la esclavitud, liberarnos con la confesión y irnos a un cambio de vida. El sacramento de la reconciliación. Cuando celebramos la Eucaristía y comulgamos. Ok, ¿cuál otro más? Son tiempos de gracia. ¿Cuál más? El bautismo. Ok, cuando somos bautizados, es verdad, dejamos de ser criaturas de Dios para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué más? Podría ser cuando tenemos una dificultad, un problema y Dios nos saca de ese problema y nos da una solución. Cuando las cosas se arreglan y el panorama cambia. Pero aquí tendríamos que ponerle el actuar de Dios, saber reconocer los signos de los tiempos para identificar que Dios ha actuado en ese momento. Siempre lo hace, pero es importante aprender a descubrirlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Que vamos a vivir en plenitud al final de los tiempos, para que podamos comprender que abrirnos a la presencia, al actuar de Dios, al actuar del Espíritu Santo, son tiempos de gracia, que nos abren el camino a la santidad, que nos abren el camino a los bienes eternos, ¿sí?
¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a seguirle. Las indulgencias también. ¿Las qué? Ok, son medios que Dios pone, por eso se les llama que hay la gracia santificante, pero también hay gracias actuales, donde la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Pequeños regalos que Dios nos va dando para abrirnos las puertas del cielo o iluminar nuestro camino desde ahora hacia la presencia de Dios. ¿Sí? Qué bonito es ir quitando la parte emocional para entrar en una parte real, ¿no? De lo que Dios nos pide. Pero ojo, ojalá que entiendan esto y no tiene que ver en el tema de hoy, pero sí en la vida diaria. Al que mucho se le da, y meditan en casa esa frase. Vamos al tema 3, la alianza nueva. Ayúdenme por favor con el número 3. La muerte y resurrección de Jesús es la alianza nueva de Dios con los hombres, el cumplimiento y la superación de la revelación del Sinaí. El don del Espíritu derramado sobre todos da nacimiento a esta comunidad de la alianza nueva, en la que el Espíritu se les da a todos y a cada uno de sus miembros. El Señor cumple la promesa del Padre. El discurso de Pedro confirma que el acontecimiento de Pentecostés fue acogido como el cumplimiento de esa promesa. Pedro da comienzo al mandato de Jesús. De acuerdo, gracias. Antigua alianza. ¿Quiénes se manifiestan en esta antigua alianza? Personajes importantes de la antigua alianza. Moisés. Abraham, ¿quién más? Ok. ¿Quién es el personaje principal? Voy a hacer examen, ¿eh? No escuchaste el micrófono. Es Antiguo Testamento. ¿La Trinidad ha estado presente en la historia de la salvación? Sí, pero explícitamente en el texto sagrado, ¿quién es la persona de la Santísima Trinidad que más se habla o se manifiesta? Esa alianza que hace con quién. ¿Qué personaje en el momento de la alianza es el portavoz para el pueblo de Israel? No, el Espíritu Santo por medio de los profetas. Piénsenle. Vamos a regresar al libro anterior, ¿eh? ¿Con quién le dice voy a hacer un pacto, una alianza? Con los profetas. Oh, no, a ver, piensen lo que me dicen, porque siento que me están hablando desde la panza o con las emociones. Sí, pero ¿quién es el portavoz al pueblo de Israel en ese momento? Ok, viene Moisés. Pero ¿a quién le dice, oye, si tú me eres fiel, te prometo que y qué? A ver, Moisés, empezamos con Moisés. ¿Qué le promete a Moisés si el pueblo pone su mirada en él, confía en él? La liberación del pueblo de Israel, ¿de dónde? Me lo acaban de decir hace ratito, ¿hacia dónde? Ok, todavía no se habla del todo de una tierra prometida, se habla de la liberación de la esclavitud, ¿de acuerdo? Ahora sí, específicamente en quién se manifiesta, según el texto sagrado, de esa alianza, de ese pacto. Y en Abraham, ¿de qué se habla? Se promete una descendencia también. Ok, hay una promesa sobre una descendencia, ¿no? Como las que estrellas del cielo. Y aparte, ¿qué otra cosa les promete?
una tierra que manará leche y miel, sí, y esa tierra, ¿cómo se le va a llamar? ¿O cómo se le anuncia? ¿La tierra qué? ¿Lo acaban de decir? La tierra prometida. Bien, esa alianza, pongo otro nombre, ese pacto, ese acuerdo que Dios hace con el pueblo de Israel, y lo hace hasta nuestros días, tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Aparte de liberarlos de la esclavitud, aparte de darles una tierra prometida y aparte de darles una gran descendencia. ¿Qué finalidad tiene? La llegada de Jesús, el nacimiento. Todavía no se habla de Jesús, no se vayan tan lejos. No es como poner a prueba la fidelidad, la fe. Hay algo de eso que en el camino se va manifestando. Quienes mantienen fidelidad y quienes son infieles a este pacto o alianza. Es verdad. Pero encima de todo esto está poner entonces, no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Qué significa eso? Eso ya está más que dicho, ya está en el fondo. A Él lo vas a reconocer como ¿qué? Como tu Dios y Señor de todas las cosas. ¿De acuerdo? Al reconocerle vendrá sin duda la disposición del ser humano para vivir una fidelidad, para vivir una obediencia, para vivir un mandamiento, un decálogo o la ley que en ese momento Moisés marcó. ¿De acuerdo? Pero eso ya es por consecuencia. Cuando Yahvé empieza a ver infidelidad, viene esta expresión en el Éxodo: no tendrás, ¿no? Que es el argumento que agarran los hermanos protestantes para decir, ustedes son idólatras, cosa que no sucede. Pero ya desde el Antiguo Testamento, Yahvé lo está manifestando. Tenerlo a Él como Dios y Señor de nuestra vida. Voy a tomar el ejemplo del Nuevo Testamento y de la liturgia en nuestra vida católica para poderlo comprender. ¿Qué celebramos el domingo pasado? Y no es la fiesta patronal solo de la parroquia. La solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, que corona el corazón de los fieles o de la humanidad. ¿Qué significa? Que Dios tendría que ser la coronación en él o en la vida del ser humano. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo esta parte? ¿Por qué necesitamos comprender la antigua alianza? Para comprender que lo que nos está pidiendo Dios en el fondo es tenerlo siempre en el centro de nuestra vida. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Todo lo demás viene por consecuencia. Si tú eres obediente a Dios, ¿qué hace Dios contigo? Y eso no es un intercambio, es simplemente una respuesta al corazón dócil a Dios. ¿Qué hace Dios contigo cuando eres obediente? No, cuando eres obediente, no cuando eres desobediente. Que eso no lo conocen. Que seamos fieles a Él. No, ¿qué hace Dios cuando eres obediente a su voluntad? Nos muestra su misericordia. Ok, es misericordioso con nosotros. ¿Qué más? Amoroso. Es amoroso. ¿Qué más? Sin miedo, parece que están rezando. No sé cómo decirlo, pero creo que te escucha más, no sé, como cuando te portas bien con tus papás, te permite un poco más. No sé cómo decirlo. Te cobija, te arropa, te hace sentir de alguna manera amado por Él. El amor de Dios se va a experimentar cuando nosotros de alguna manera estamos dóciles totalmente a su voluntad. Es como decir, me siento protegido, me siento acompañado, me siento de alguna manera
cercano o fortalecido a la presencia de Dios. Ese es el actuar en pleno del Espíritu Santo. Yo sí tuve esa experiencia, yo sentí que no iba a poder con todo lo que tenía que hacer, el drenar y todo, pero Dios sí me fue fortaleciendo mucho. Entonces cuando uno cree en Dios, se abriga a Él y le dice yo no puedo, pero tú puedes, entonces Dios se manifiesta el amor de Dios. Se lo voy a cambiar así con esas palabras que usted me está diciendo. Es verdad, la presencia de Dios en plenitud nos hace sentir fortalecidos, acompañados. En otras palabras es cuando decimos Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Cuando tú estás haciendo, esto es fuera del contexto, pero para que comprendamos la idea. Cuando tú estás haciendo las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas. Que eso es lo que nos intenta decir Catita a través de una experiencia muy concreta, muy particular. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas. Y por eso son los dones. Y si repasáramos los dones, no solamente son para que te los aprendas en la teoría, sino para que logres ubicarlos, identificarlos a lo largo de tu jornada. Y te darás cuenta que cuando estás totalmente abandonado a la voluntad del Padre, estos dones están presentes en tu vida, con tu personalidad, con tu carisma, con tu manera de ser. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, por ejemplo, cuando es la inversa, padre. ¿Mandé? Cuando es la inversa. Cuando es mi caso, no tengo una compañerita que, bueno, es mi hija, de la iglesia. Es mi inicio y todo eso. Pero bueno, de repente se dan cuenta que le llevo sobremojado, ¿no? No va a salir de una cuando iba a hacer la otra, puros problemas y puras dificultades. No sé qué. Qué bueno que toca ese punto. Habrá que cuidar que cuando se habla del Espíritu Santo, ojo, no hay que romancear la fe con nuestra vida. ¿Qué significa? Que el hecho de tener el actuar de Dios en nuestra vida, la vida será vida y dulzura. La vida humana en este mundo se vivirá como humanos, con sus altibajos. Aquí la diferencia que tendría que hacer es cuando se deja guiar, ojo, cuando verdaderamente nos dejamos guiar por la presencia de Dios que tiene como fin cumplir su voluntad. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que vamos a estar inmersos en momentos de alegría, sí, pero también vamos a estar inmersos en momentos de dificultad. ¿Qué tiene que hacer para la vida del creyente la diferencia? La confianza, el abandono en Dios en todo momento. Y eso de romancear la fe no lo vive aquel que verdaderamente confía en el Señor. ¿Qué pasa cuando romanceamos la fe? Que solamente cuando la panza siente bonito, lo proyecta a tener a Dios en la vida. Cuando el estómago no siente bonito, entonces no identificamos la presencia de Dios. ¿Qué pasa con los retiros que comúnmente vivimos y no tienen seguimiento? Pues que nos emociona la vida, ¿no? Y pensamos que Dios es solamente en los momentos bonitos. El problema es que no sabemos qué hacer con los problemas que nos enfrentamos en la vida cotidiana. Y entonces los empezamos a relacionar con el pecado, con el demonio, con la negatividad, ¿me doy a entender? Y la actitud, de alguna manera, más que favorecerme, me perjudica. Y entonces empiezo a creer que es Dios quien me está castigando o el demonio me está poseyendo. No es el fin. Es lograr interpretar los signos de los tiempos a la luz de la fe. Aquí no nos toca generar un juicio sobre cómo le está yendo, sino más bien cómo ella le estaría haciendo al día de hoy para que en medio de la dificultad por la que ella está viviendo, se está apoyando realmente de la fe que profesa.
pero no es tan fácil. Ojo por ahí. El que sigue a Cristo es el que más se va a enfrentar a las dificultades. Tengo que decírselo. Llámense personas, situaciones o cosas. ¿De acuerdo? Eso se los tengo que decir. Eso no es magia. Tampoco significa que la vida sea una vida fea. No, la vida es bonita. Y cuando se tiene a Dios es más. Pero es importante con qué actitud asumo la vida. Y ese es un tema humano. Pero Dios buscará siempre la paz del corazón. Dios buscará siempre en tema humano la alegría o la felicidad del ser humano. Donde no hay paz, donde no hay felicidad o alegría en el interior, habrá que cuestionarse si verdaderamente la vida está puesta en las manos de Dios y está cumpliendo la voluntad de Dios, o solo estoy cumpliendo mis caprichos, queriendo adaptar la fe a como a mí me parece y me gusta. ¿Me doy a entender? No significa que pasar por momentos malos sea proveniencia del maligno. A veces también lo que parece ser complejo, difícil o oscuro son maneras para fortalecer la fe. Les llamamos desiertos espirituales. ¿Qué nos pasa cuando de repente es que dejo de venir a misa y entonces me estoy condenando? No, espérate. Habrá que ver por qué estás entrando en esa etapa de desierto que te tiene que llevar justamente a revitalizar, a hacer una retrospección, una interiorización de tu vida que te va a renovar el deseo de estar con Dios, va a renovar el espíritu. Aquí tomo la espiritualidad de San Ignacio para poderla comprender. Donde está la desolación, después vendrá la consolación, ¿no? Aplico otro pensamiento de él. Mientras más busques estar cerca de Dios, sin duda, el más enojado no va a ser Dios, ni tú, sino el maligno. Y es ahí donde va a buscar meter la cola y ponerte a prueba. Pero es importante que hasta en esos momentos de prueba no pierdas la paz y tu confianza se postergue más, se amplíe más en Dios. ¿Qué les he dicho? Y en algún momento algunos me han escuchado. Cuando vengan momentos de fragilidad, no te alejes de Dios. No dejes de comulgar, a menos que haya un pecado grave. No dejes de comulgar. Porque es una manera de mantenerte fortalecido en Dios. Y te lo pongo en el ejemplo humano. Cuando te sientes enfermo, vas al médico y te tomas el tratamiento. ¿De acuerdo? No significa que al empezarte a tomar el tratamiento ya vas a quedar curado. Necesitas seguir el tratamiento. ¿Cuál es el problema de cuando no te quieres tomar el tratamiento sabiendo que tienes una enfermedad que puede poner en riesgo tu vida? Entonces, a veces la gente se enoja porque ya no solo padece del riñón, sino ya padece del hígado, y porque ha sido un descuido a su cuerpo y que de alguna manera el cuerpo pasa factura. Así pasa con el espíritu. Cuando tú empiezas a descuidarte, le estás dando puerta, pues de alguna manera, a el maligno. Le estás dando apertura también a esa resequedad espiritual. Cuando vengan los momentos de prueba, es cuando más te tienes que agarrar de Dios. Es cuando más se te dice, intensifica la oración, acércate a comulgar, busca a Dios, encomiéndate a Él, porque eso es lo que te va a mantener de alguna manera en los momentos de flaqueza fortalecido en Él. Por eso San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios. Cuando entendemos esto, en comunión con Dios,
no vamos a perder los pies de la tierra y no vamos a perder la fe, sino todo lo contrario. Esto te va a ayudar que teniendo fe, tu postura, tu actitud tiene que ser positiva. Ese es uno de los indicadores en la vida de fe de los bautizados. Cuando hay una fe bien cimentada, hasta en los momentos de prueba, va a mantener una paz y una tranquilidad que procede de Dios y que procede del Espíritu Santo. Cuando no, vamos a ser los primeros en tirar la toalla. Vamos a ser los primeros en empezar a poner en tela de juicio la Eucaristía, la oración, el actuar de Dios en nuestra vida. Es que no me escucha, es que pareciera que por más que comulgo no me hace caso. Y es ahí entonces donde nos empezamos a dejar valer solo por nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde nos gana a veces la apatía, es ahí viene la negatividad, es ahí hasta la misma desconfianza en nosotros mismos. Los de la parroquia me han escuchado siempre que la fe tiene que fortalecer o edificar el espíritu, pero también tiene que ser un indicador o tiene que repercutir en la vida humana, en el crecimiento de la vida humana. Es un punto de equilibrio. Ni uno más, ni uno menos. ¿De acuerdo? Este es el actuar del Espíritu Santo. Este es el cobijar del Espíritu Santo en la vida de los bautizados. No sé si respondo a esa inquietud. Más allá de aventarles un rollo, es decirles, cuando la presencia de Dios está en la vida del bautizado, actuando, difícilmente los problemas nos van a superar. ¿Por qué? Porque Dios va a superar cualquier dificultad que se nos ponga en el camino. Es entonces cuando entendemos que para el hombre puede ser imposible, pero para Dios no hay imposible. Y eso está marcado desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dejen de dormir. Vamos al segundo punto de la iglesia se consolida. Esto tienen que entenderlo bien para lo que van a hacer antes de ponerse frente a un grupo a evangelizar. Ayúdenme. Segundo punto de la iglesia se consolida. ¿Quién me ayuda? Parroquia de Cristo Rey. Oh, sí, adelante. La efusión del espíritu que reúne a la comunidad mesiánica es también el punto de partida de su misión. El discurso de Pedro es el primer acto del encargo dado por Jesús. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Ojo, característica de este punto. Ustedes, ojo, va a hablar y es necesario que lo entiendan en primera persona. Ustedes serán mis testigos. Cuando hemos entrado en un ambiente de fe, ya no vamos a creer en Dios solamente por lo que nos han dicho, sino por lo que hemos experimentado, ¿no? Estamos convencidos del actuar de Dios en nuestra vida, que eso es lo que nos tiene que mover a hablarle a los demás de Dios, con la boca y con las obras, ¿de acuerdo? Intenta Jesús decirle a Pedro y a los apóstoles, antes que las otras naciones que van a recibir el mensaje de Dios y serán testigos de mi amor, ustedes serán mis... ¿Qué significa? Que los primeros en estar convencidos del cambio, de la transformación de Dios en la vida, somos nosotros. Somos nosotros. Ojo, y ojalá que lo comprendan. No por méritos nuestros, sino por misericordia
de Dios. Ojo, no podrías estarte toda la vida tirándote al piso diciendo que no eres digno a los ojos de Dios, porque entonces estás echando en saco roto lo que Dios ya ha hecho contigo desde el bautismo. ¿De acuerdo? A veces aquellas personas, es que yo no soy digno para estar en el equipo de la catequesis. ¿No has entendido entonces lo que Dios ha ido haciendo en tu persona? Es que yo no soy digno de dar la comunión. Por eso no entro a ese grupo, porque soy un pecador. Y toda la vida tirándote al piso, ¿no? Cuando Dios ya te ha levantado y te ha dignificado. No por méritos propios, sino por la infinita bondad y misericordia de Dios. Si Dios ya te puso en un ministerio, recíbelo con amor. Ni siquiera los apóstoles, cuando los envía, habían conocido totalmente las bondades del Señor, sino las fueron todavía conociendo y amando más en plenitud cuando fueron enviados a proclamar la buena nueva del Señor, ¿no? ¿Se acuerdan de la actitud de los discípulos cuando son enviados de 2 en 2, o los 72 discípulos, y regresan con alegría a contarle a Jesús de lo que había sucedido? ¿Se acuerdan de ese hecho? ¿Cómo regresan? ¿Cuál se imaginan que pudo haber sido la actitud de esos discípulos? Con alegría. Por eso en el envío a ellos fue, no lleven una doble túnica, no lleven dinero, no lleven dobles sandalias, ¿no? Y les da una serie de indicaciones que cuando lleguen a esa casa, díganles a todos la paz del Señor. En el fondo les está diciendo, yo pondré en sus manos, en su mente, en su corazón, lo que necesitan para hablar en mi nombre. Si Dios te puso en un ministerio, créelo que es porque Dios así lo ha querido, y deja de tirarte en el piso. ¿No saben cuántas parroquias y grupos en distintas diócesis dicen y hacen lo mismo? A veces les digo, qué dramáticos son cuando no han logrado entender entonces la presencia de Dios en su vida. Si te ha puesto en el camino, Él te va a poner lo que necesitas para responderle. No le tengas miedo. No le tengas miedo. Ven y síguelo. Toma tu cruz, haz lo que te toca y síguelo. Esa es en resumen esta idea. Por eso Jesús les dice a los suyos, primero ustedes serán mis testigos de mi amor, para que los demás sean testigos de ese amor que los ahonda a ustedes. Y Cristo tendrá una pedagogía muy grande para explicar en distintos momentos lo que busca de la vida de los apóstoles. Características de ese amor: la humildad, el servicio, la generosidad, la entrega constante al Señor. Señor, soy el peor de tus hijos, sí, pero si te llamó, por algo te llamó y Él te va a ayudar. ¿De acuerdo? Deja de quejarte y disfruta, porque a veces nos quedamos solo en el plano de lo malo, y disfruta de lo que Dios ya te está dando y de los frutos que está poniendo en el camino. ¿Vamos bien? Sí. Si entienden esto, ahora van a entender el segundo punto. ¿Quién me ayuda, por favor, con ese segundo punto? Igual. ¿Quién estaba ayudándome? La iglesia se consolida y extiende por la fuerza del Espíritu. La palabra es predicada con entusiasmo y valentía. Ok, vamos a quedarnos ahí tantito. La iglesia se consolida desde los primeros años de la era cristiana a nuestros días, ¡ojo!, por la fuerza del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es importante que entendamos entonces que el protagonista de la historia de la salvación
Es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Solamente somos instrumentos. Les pongo un ejemplo muy radical. Si el padre Víctor se va de esta parroquia, la vida de la comunidad sigue. ¿De acuerdo? Si tú dejas de estar en el ministerio que estás, la iglesia sigue. ¿De acuerdo? Sí. Porque es la presencia de Dios que ha sostenido a la iglesia, comunidad de bautizados, a lo largo de todos estos siglos. Habrá que cuidar lo que les decía en el punto anterior, que no nos volvamos el centro de la evangelización. Habrá que cuidar que con humildad no perdamos los pies de la tierra, porque a veces pensamos que la parroquia se viene encima si tú o yo no estamos, que somos la última Coca-Cola del desierto. Cuando no hay esta madurez apostólica, espiritual en nuestra vida, ojo, hacemos mucho daño a las comunidades. ¿Qué pasa cuando no hay estos elementos, un cambio de coordinación? Dividimos a la comunidad. Cuando hay a lo mejor un cambio, se acabó para ti esta etapa, nos desgarramos las vestiduras. Esto es de Dios, mis hermanos. Tengo que decírselos con todo el corazón. Esto es de Dios. Si sus comunidades parroquiales hasta el día de hoy se mantienen vivas, es porque Dios lo ha permitido y lo seguirá permitiendo. A nosotros nos pide poner un granito de arena. Es esencial, es clave tu trabajo, ¿verdad? Todo lo bueno que tú siembres en el corazón de la gente, Dios se lo va de alguna manera a retribuir. Todo lo bueno que hagas por tu comunidad, sin necesidad de tomar el papel del fariseo que reza frente a la plaza. Señor, te doy gracias porque no soy igual que los de aquí. ¿Se acuerdan de ese texto sagrado? Eso no. Eso no. La iglesia camina porque Dios así lo permite. Y así lo ha permitido y lo permitirá hasta el final de sus días. Nosotros somos siervos, lo digo con respeto, no con la intención de ofenderlos. Dice el texto sagrado, nosotros somos siervos inútiles que solo hemos hecho lo que hemos tenido cuando nos toca hacerlo. Cuando nos toca hacerlo. Nada más. Ah, bueno, si se los explicaron así, sí, somos los burritos que vamos cargando justamente el mensaje de Dios, pero quien va a tocar el corazón de los demás es Dios. Será importante que al tú ponerte como instrumento de Dios, pongas todo el corazón. Pongas todo el corazón y lo aprendas a interpretar siempre a la luz de la fe. Por eso cuando sales a tocar una puerta, cuando te toca estar aquí donde estoy ahorita, o cuando te toca realizar tu ministerio en tu parroquia, siempre te pongas en oración para decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Soy instrumento. El centro de la historia de la salvación es Cristo. Es Cristo. Y que lo podamos entender así. Somos medios, instrumentos, intermediarios, puentes para que Dios actúe en la vida de los demás. Pero siendo nosotros primero testigos de ese amor, ¿sí? Y que nos invita a ser testimonio. Pero es importante que lo comprendamos para que no perdamos los pies de la tierra. Cuando una comunidad tiene vicios, excesos, permisismos, es porque han perdido el sentido de ser de una iglesia, de una eclesiología sana. Diría hoy en día el cardenal y el Papa Francisco, una sinodalidad. La iglesia camina porque Dios lo ha permitido. Cuando, ojo, por ahí voy aterrizando esta idea,
Cuando estamos abiertos al Espíritu Santo, nos dejamos guiar por la voluntad de Dios y estamos abiertos a que Dios nos cambie la ruta o el camino. Cuando no estamos abiertos a la voluntad de Dios, nos vamos a quedar antes así se hacía. Es que así me gusta hacerlo nada más. Es que si así no lo hago, entonces no quiero. ¿Qué significa? Cuando no estoy abierto al Espíritu Santo, buscaré que las cosas se acomoden nada más a mi voluntad, a mi favoritismo. ¿De acuerdo? A mí me pasó algo padre que ayudaba a dar una comida a personas indigentes. Y cuando llegábamos, le decía, pues así, le digo no, porque le estamos dando de comer a Dios, tenemos que hacerlo con amor y ponerle el sabor que se requiere, los condimentos, o menos aceite o eso. Sí, Y me decían, sí, sí. no, pues así, le digo, no, estamos dándole de comer a Dios. Y me dicen, ay, de veras, le digo, es que debemos de ver a Dios en todas las cosas. Eso es evangélico. El que lo haga con uno de los más pequeños, ¿lo ha hecho? Ojo, no pasa en ninguna de sus parroquias, aclaro. Solamente estoy poniendo ejemplos de otras parroquias en Siberia. Para que comprendamos, ojo, para que comprendamos que cuando no está realmente mi docilidad, y hablo Padre Víctor, primera persona, cuando no tengo la docilidad al Espíritu Santo, me voy a volver como el niño berrinchudo, que quiere que se cumpla el capricho a diestra y siniestra. Y Dios no actúa así, ¿de acuerdo? Dios no actúa así. Actúa en bien de tu persona, en santificación de tu alma, pero también en bien de los demás y en santificación de los demás. Actitudes narcisistas, egoístas, no dejan actuar al Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Ok. Por eso. Hay una frase, no sé de quién sea, que dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. Y ahí ya va la voluntad. ¿Saben dónde hay otra clave del Espíritu Santo? En el tema de la voluntad. Cuando hay docilidad al Espíritu Santo, hay voluntad del hombre hacia Dios. La voluntad se volca totalmente a Dios. Y tenemos distintos profetas como ejemplo para entender esto. Cuando hay docilidad al Espíritu, mi voluntad se volca a la voluntad de Dios. Este es uno de las luces, por si quieren entender al Espíritu Santo, es así. Cuando hay verdaderamente docilidad al Espíritu, mi voluntad se volca a Dios. Por ahí va el camino. Y no lo condiciono, no me predispongo, no acomodo las cosas a mi forma, sino mi vida se volca a la voluntad de Dios. ¿Ya puedo hacer examen? Sí. ¿Está fácil, verdad? Ok, entonces para que podamos entender, la iglesia es de Dios y camina por voluntad. El tiempo del Espíritu, el tiempo de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice este tema. Don Lucio, ¿nos ayuda a leer esto, por favor, Sote? Número 5. Corran, porque ahora sí me estoy tardando, Después de Pentecostés, los apóstoles son capaces de hablar con valentía y decisión sobre la salvación de Jesús, sobre su muerte y resurrección, y sobre la salvación que Dios concede por ello. De hombres tímidos y de escasa formación, pasan a ser testigos que exponen su vida por el Maestro. Se ha inaugurado el tiempo del Espíritu en el tiempo de la Iglesia. La Iglesia, en su camino hacia el encuentro con el Señor, recibe de Él constantemente al Paráclito, que le reúne en la fe, la caridad y la santifica, y le envía la misión. Con el don del Espíritu Santo se nos da nueva ley
y la nueva creación. Ok, hasta ahí tantito. Ojo, una característica que nos da el Espíritu Santo cuando vamos a hablar en el nombre de Dios es seguridad, ¿no? Se los pongo en un ejemplo tan fácil. Cuando nos toca ir a visiteo y no sé ni qué le voy a decir o me tiemblan las patas, ¿no? Y a lo mejor tengo miedo de que me van a sacar a escobazos. Pues sí, pero cuando llegas ahí, ¿de dónde agarraste valor? ¿Qué dices? ¿Quién sabe de dónde saqué valor? Ah, bueno, pues es justamente cuando antes de salir te encomiendas a Dios. Se entiende que para hacer la voluntad de Dios, para cumplir los mandatos de Dios o las labores de Dios, tuviste que haberte puesto en las manos, como Cristo lo dice en los evangelios, al terminar la jornada, se dispone, se aparta para hablar con Él. Un tip y recomendación para todos en sus ministerios. Es más, hasta cuando te toca subirte a poner a leer antes de ensayar la lectura, haz oración. Nunca te pares a un ministerio sin haber hecho oración. Esto es la clave. Tu voz, tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos, se los prestas a Dios. Ora. Para oír la misa. Hasta para oír la misa. Antes de llegar. Oren para entrar verdaderamente en este tiempo de Dios. Y eso les dará las herramientas que necesitan para verdaderamente actuar de acuerdo a la voluntad de Dios o a ser verdaderamente instrumentos de Dios. De lo contrario, ejemplo, vas a actuar temerariamente. Es decir, dirás cualquier cosa menos de lo que tenías que hablar. Y más que ayudar, a veces hacemos improperios. Ejemplo, cuando te llegan a tocar a la puerta para leerte la Biblia, nunca oras. Te sale lo de la panza y terminas corriéndolos y peleado con ellos, cuando son tus hermanos, pues de alguna manera con otro contexto de fe, pero al final del día son hijos de Dios, ¿no? O tu postura doctrinal tendría que ser clara, pero eso no significa que seas irrespetuoso, eso no significa que te pelees con ellos, ¿no? Hasta en los sentimientos de Cristo está el amor y la caridad a los hermanos. ¿De acuerdo? Es importante que lo entiendas para que comprendas que al actuar, lo tienes que actuar desde el Espíritu Santo, desde el actuar, desde la gracia de Dios. Y por eso te dice el ejemplo, te sale valor, te sale entusiasmo, te sale alegría. Pues sí, porque cuando vas a hablar de Dios, estás convencido de lo que el Espíritu Santo ya hizo en tu vida. No vas, Dios te ama, aunque estás en plena depresión, ¿no? Es que el pecado te ata. Pues sí, pero tú sigues clavado en tu talón de Aquiles, ¿no? Y dices, ¿para qué cambio? ¿Me doy a entender por dónde va el camino? Ok, esos dos puntos que nos leyó don Lucio es justamente comprender lo que nos trae el Espíritu Santo, que nos reúne en la fe, en la caridad, es decir, la fe da frutos, no es una fe muerta. En la caridad nos santifica y tiene que santificar a los que están a nuestro alrededor. Ojo, no que te tienen que aguantar con el genio que te cargas, no tiene ninguna necesidad. Porque a veces eres mal encarado, pues que me aguanten, así soy. No, parte de los dones del Espíritu Santo es empezar a tener una conversión, una actitud a ejemplo de Jesús, y eso significa santificación con tus buenas obras, no que se santifiquen con tu mal genio en tu casa, ¿verdad? Dicen, pues me tiene que aguantar, pues se casó conmigo, y esa va a ser su santificación. No, eso no es santificación, eso es martirio. Entonces es importante que comprendan esta parte. Dios buscará a través de tu fe que vivas una verdadera caridad de palabra y de obra, y ayudes a santificar a los demás como te santifiques a ti mismo. Y la envía a la misión. Una vez que ya Dios actúa en tu vida, tiene que haber un deseo
de compartir misión, iglesia en salida, ir al encuentro de los más necesitados, llámale como quieras, es compartir la presencia de Dios en tu vida a la vida de los demás. ¿De acuerdo? Ponle el nombre que quieras. ¿Dónde? Pues donde estás toda la semana. Incluye tu familia. Eso mucho lo has escuchado de los padres o de los expositores que han venido. Lo que hablas en tu ministerio, refléjalo en tu familia. Porque a veces hablamos muy bonito de Dios en los grupos, pero a veces eres candil de la calle. El que tenga oídos, repito, eso ustedes lo entienden. Hablo de otras parroquias de Siberia. ¿De acuerdo? Yo no sé por qué eso mismo les genera familiaridad a otras parroquias donde he estado también. Y último punto, don Lucio, por favor, Sote. Por su acción interior de recreación que realiza en nosotros, nos configura cada vez más con Cristo. Revístanse del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo, se va renovando a imagen de su Creador. Configuración con Cristo, mis hermanos, eso es lo que busca Dios de tu ministerio, de tu persona, de tu fe, de su actuar en tu vida. Configurarnos a Dios. Y configurarnos a Dios significa nuestra vida cada día tiene que buscar en esas luchas de todos los días, con todas las pruebas que tenemos, estar más cerca de Cristo. Que los sentimientos de Cristo empapen nuestra fe y nuestro corazón. Por eso aquellas expresiones de la doctrina es: el bautizado tiene que ser alter Christus, otro Cristo para la vida del mundo. Sean luz y sal de la tierra. Muchas formas en que Dios intenta decirte, cada día los sentimientos de Jesús permeen nuestra vida. Ojo, no es el caso de ninguno, y por eso me atrevo a poner el ejemplo. Configurarnos con Cristo a los sentimientos de Cristo es tu personalidad, tu vida, tus cualidades, siempre ponlas al servicio de la iglesia. Corrige lo que tengas que corregir y que no te ayuda a crecer como persona y como cristiano, ojo, pero no pierdas tu esencia. ¿Qué significa? Pues que no dejarás de ser quien eres, pero siempre en vistas de ser mejor persona, ¿de acuerdo? Con actitudes positivas ante lo que Dios te va enfrentando en el camino. No que, ojo, cuando no hay una sana doctrina y está más mezclada la emoción con el escrúpulo, con el fanatismo, serán aquellas personas que se van a acercar contigo en tu ministerio y te van a hablar: hola, ¿cómo estás? No recibo la comunión en X cosa, ¿no? Porque está más el sentimiento, la emoción, el escrúpulo, que una verdadera doctrina, una verdadera formación. Cuando tenemos una verdadera formación doctrinal, no nos dejamos llevar por los sentimentalismos. ¿Cuál es el campo que gana mucho el mismo catolicismo en algunas áreas o sectas? El tema del sentimiento. ¿Cómo te voy a llegar? Pues a través del sentimiento. ¿Qué es lo que más se está moviendo? Pues que te haga chillar más. Si estoy frente al Santísimo chillo más, entonces significa que tuve a Dios en ese momento. No siempre. Si lo haces, si lo experimentas, está bien. Pero la misma frase se las dije al inicio. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Llegar al conocimiento, una doctrina sana, clara, y que alcancen la santidad. Pero la santidad se alcanza no con la ignorancia, sino con el verdadero conocimiento, con el crecimiento, con el acompañamiento y encauzando bien nuestras devociones. Las devociones no están peleadas con el conocimiento y la doctrina, enriquecen la cultura.
pero hay que saberlas encauzar. Cuando no sabemos encauzar esto, la gente se vuelve muy radical, y lo hay en nuestra comunidad, como lo hay en las parroquias de la zona, que están muy bien identificados esos sectores, como en otras parroquias. Los escrúpulos, las devociones mal encauzadas, que es más religiosidad popular. Vete por el agua de San Ignacio y vete por el agua de 7 iglesias y se hace más poderosa. No, el agua bendita es un sacramental, tal cual. Y tanto es válida por el obispo, por un sacerdote o un diácono. ¿De acuerdo? A mí luego me han dicho, te voy a dar una oración muy poderosa. Dios está presente. Les pongo otro ejemplo. Ya voy saliendo porque si no aquí me voy a entretener más tiempo. El tema de las cadenas. Mucho el tema del fanatismo y el tema viene aquí, o del escrúpulo, es que si no lo corres por 50 personas, te va a caer la maldición. Cálmate. La gracia de Dios actúa cuando el corazón está con Dios, no con fanatismos. Todo eso refleja, de alguna manera, carencias en un verdadero acompañamiento doctrinal, en un conocimiento claro. Voy a poner un ejemplo, y aquí está el psicólogo y nos lo puede explicar con mayor claridad. A veces, una persona que trae carencias en la vida va a buscar de alguna manera sanarlas con otras, ¿no? Ejemplo, una persona que es insegura va a buscar ser como el gruñón ante la gente, cuando por dentro es miedoso. Tú corrígeme, te vale que me digas eso. O va a buscar de alguna manera pensar que nada le hace daño. Pasa también en la vida de fe. Cuando no hay una doctrina sana, buscamos cómo cubrirla con necesidades o con devociones mal encausadas. ¿De acuerdo? Eso sucede mucho en el catolicismo que no tiene formación. Cuando una persona llega, sobre todo conmigo, y aferrada que las cosas se hacen así siempre, normalmente me está a mí ya proyectando que algo hay, algo se carece. Muy diferente a, padre, lo hemos hecho así, pero creo que se podría hacer así, ¿no? Estoy en la docilidad de dejarme acompañar. Cuando no hay mucha docilidad, normalmente hay esto de antecedente. No es mi tarea regañar, sino corregir y encauzar. Hay quien lo pesca y camina. Hay quien no lo pesca, no puedo hacer tampoco algo en contra de la voluntad de la persona. Eso pasa mucho en el tema de los fanatismos. ¿Qué pasa? Ojo, en retiros espirituales cuando decimos, impongo manos, y si no impongo las manos y la persona no se cae, entonces no hubo Espíritu Santo. No, espérate. El Espíritu Santo ya está en la vida de la persona por el bautismo. Va a actuar quieras tú o no quieras tú, porque va a depender mucho de la apertura de la persona a la gracia de Dios. No a que pongas las manos y te caigas. No. Eso se llama sugestionarte y buscar sugestionar a los demás. ¿De acuerdo? Eso no es. Eso son carencias en el conocimiento doctrinal. Por eso es importante que se formen. No se duda de los dones y carismas que el Espíritu Santo nos da para edificar el reino de Dios. Eso es muy bueno. Ojo, y no necesariamente tiene que ser en un retiro. Los dones son muchos. Hay quien es muy bueno para dar consejos. Ese es un don que el Espíritu Santo da, y no cualquiera lo tiene. Hay quienes son muy buenos para escuchar, ¿no? Hay quienes son muy buenos, y eso es mucho de las mamás, la intuición. ¿En qué andan los hijos? ¿No? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Pero ya le estás diciendo a la mamá lo que te pasó. ¿No, mamás? No necesariamente le tienes que decir, el Espíritu Santo me llenó para que te pueda atinar lo que te está pasando. Esos son dones. No cualquiera lo tiene. Quienes son buenos para la carpintería, quienes son buenos para la pintura, quienes son buenos para la cocinada. Hay quienes dicen, yo no soy bueno para la cocina, ¿no? Hay quienes son buenos para la cantada. Hay quienes decimos, no somos buenos para cantar. Y hay que reconocerlo. Es válido, ¿no?
cada uno tiene dones y carismas que, ojo, Dios da para el servicio de la iglesia. Dios da para que el protagonista sea Él, no tú. ¿Me doy a entender por dónde va el camino? Mientras más se conoce a Dios, vamos depurando cosas que nos distorsionan la doctrina de fe. La fe no se tiene que quedar en la panza, se tiene que llevar al conocimiento y a la verdad, para que desde la verdad podamos ayudar a los demás. Un ciego no puede guiar. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya voy a cerrar. El documento del Concilio Vaticano II de 1975 a la fecha ha manifestado en uno de sus documentos la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de todos los bautizados. Ojo, no solo hablo de ministros ordenados, sino todos los bautizados. Y dice fieles laicos, ¿de acuerdo? Ese documento se llama Lumen Gentium, traducido a luz del pueblo o luz de la gente. Esto significa Lumen Gentium. Y en esto nos dirá la presencia del Espíritu Santo que tanto actúa en los ministros ordenados como puede actuar también en la vida de los fieles laicos, ¿de acuerdo? Ustedes. Y por eso siempre les he dicho, tanto es valiosa la oración que hace el sacerdote como la que hace cualquier fiel laico, cuando la hacemos con verdadera fe. Ojo, ¿la oración de una mamá sobre los hijos es válida? Sí. Como lo es válido cuando el padre, alguna persona le dice, ¿me hace una oración? Ojo, hay que cuidar eso. Y retorno al punto anterior, para quitar y depurar esos rollos mentales. Es que usted sí está con Dios, y bueno, ¿que tú estás con el demonio? Sí, es verdad, son personas consagradas, dedicadas propiamente al servicio de Dios, ojo, pero no significa que todos los demás no puedan participar de las gracias divinas, ¿de acuerdo? Entonces, una oración bien hecha por los demás tendrá la capacidad de interceder por alguna persona, ¿no? Dios escucha cuando pedimos con verdadera devoción. ¿Bien? Cerramos aquí, 2 minutos para descansar, ya llevan 1. ¡Ánimo!